Para realizar este proyecto vamos a utilizar globos 260 en 3 tonalidades. Vamos a trabajar desde lo más grande hasta lo más pequeñito y vas a ver qué fácil es. Es un clásico de las decoraciones con globos y los trabajos realizados con 260. Pero muchas personas les cuesta un poco trabajar con globos 260 y aquí te voy a mostrar que es sumamente fácil. Vamos a comenzar haciendo una burbujita de 2 deditos. Hacemos torsión 3-4 veces. Acá hemos inflado nuestro globo 260 dejando un trozo de unos 4 o 5 dedos para poder hacer que corra el aire. Seguramente no vamos a gastar todo el globo, pero allí necesitamos ese espacio. Ahora, esta pequeña burbujita vamos a convertirla como en pellizco, llevando nuestro cuellito que quedó hacia adentro y haciendo un pequeño nudito para convertirla en pellizco. Lo mismo vamos a hacer con el otro globo. Comenzamos con 2 globos blancos. Ahora vamos a medir desde este globo hasta acá unos 8 dedos o 9 dedos mejor, 9 dedos. Vamos a hacerlo grandecito. Hacemos aquí torsión y esto lo vamos a colocar acá en esta pequeña, en el pellizco que hicimos inicialmente, ¿verdad? Ahora, este que me quedó más largo lo voy a traer hasta el pellizco del primer globo. Hago una vuelta, un giro y le doy vuelta alrededor. Fíjate que ya tenemos entonces nuestros 2 globos acá medidos a 9 dedos con los pellizcos iniciales para poder seguir trabajando. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una burbujita, amasamos un poco, hacemos una burbujita, fíjate, acá, llevamos a este lado y lo que queremos en este caso es ir encogiendo un poco para que me dé la forma de cono que quiero lograr en este proyecto. Entonces quiero encoger cada tramo que vaya trabajando un poquito para que se vaya cerrando. Entonces lo coloco así y lo halo un poco y veo que esto se mueve, me va a quedar un poco más pequeño. Hago torsión y fíjate que se ve un poco más pequeño que el de abajo. Ahora hacemos otra burbujita, hacemos torsión y con el que me quedó más largo voy a devolverme hacia acá, hacia este otro, y lo voy a hacer del mismo tamaño. Tomo la medida, amaso un poco, hago torsión y fíjate que esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque no tengo el pellizco cómo darle torsión. Lo que hago es que lo paso por debajo, así. Lo paso por debajo, le doy la vuelta, lo ayudo con mi mano, con mis dedos y fíjate que ya me quedó allí entrelazado en este espacio. Hacemos 3 del blanco para luego incorporar el color. Fíjate que acá, mira, lo voy reduciendo un poco, hago torsión, es más pequeño, sostengo con mis dedos tipo pinza para trabajar en el otro globo, hago una pequeña burbujita y aquí sí uno los 2. Ahora que viene, recuerda, volvemos a colocar, medimos con el compañero que está acá hasta aquí, giramos para trabajar de una mejor manera, amasamos un poco, damos vuelta, torsión y nuevamente el mismo
procedimiento de ahora lo llevamos hacia el otro lado dando vueltas con esto. Ahora vamos a retirar esto, ¿verdad? Y necesitamos entonces sacarle el aire a nuestros dos globos. Hacemos un nudito de seguridad para poder estar seguros de que no va a pasar absolutamente nada. Sacamos el aire acá, hacemos un nudito de seguridad y ya tenemos este primer tramo realizado. Si queremos podemos colocar esto para acá adentro, hacer un nudito o simplemente cortar el excedente y listo. Ahora vamos a hacer el otro tramo de color que veníamos trabajando o que queremos incorporar. Entonces simplemente lo colocamos por acá adentro, lo colocamos acá, damos una vueltecita y lo aseguramos. Ahora vamos a asegurar el otro. Es muy sencillo. Para poder seguir trabajando. Hacemos un nudito de seguridad. Y vamos a seguir trabajando de la misma manera que veníamos trabajando con el blanco. Hacemos una burbujita, medimos que nos quede un poco más pequeño nuestro tramo que vamos a hacer. Hacemos torsión, sujetamos con nuestros dedos como pinza, volvemos a hacer otra burbujita y a esta sí, torsión y nos devolvemos. Ya. Tomamos la medida nuevamente acá y seguimos trabajando de la misma forma. Pasamos por debajo y listo, ya tenemos nuestro segundo tramo colocado y vamos a hacer burbujita, medimos y seguimos trabajando de la misma forma. Acá solamente vamos a hacer dos tramos de este color y vamos ya de una vez sacando el aire para colocar el otro color que vamos a incorporar de una vez. Que te decía que podías hacer un nudito acá, que eso te cierra y te va ayudando a tener todo apretadito allí, se esconde y no se ve, no pasa nada, sino que se va viendo ya que tu arbolito va tomando forma. De igual forma entonces incorporamos acá nuestro tercer color. Hacemos un poquito de seguridad. Colocamos el otro. Y seguimos. Burbujita.
a medida que vamos subiendo y nuestro espacio va reduciendo, las burbujitas también van siendo un poco más pequeñas. Nuevamente amasamos, pasamos por debajo y ya va reduciendo nuestro arbolito. Ahora acá tú decides hasta dónde lo quieres dejar, si lo quieres más pequeño o lo quieres dejar hasta ahí. Ya es cuestión de tu decoración que estés haciendo. Yo le voy a hacer un tramo más. Y culminamos. Y así de sencillo vamos trabajando con los colores que queramos incorporar o con un solo color si lo quieres hacer de un solo color. Ahora ya que tenemos nuestro arbolito acá finalizado, fíjate que no se ve nada terminal de ningún tipo, y si queda por allí algún trocito de la conexión que hicimos de cada color lo vamos eliminando a medida que vamos trabajando. Ahora vamos a hacer nuestra base para el arbolito si lo queremos hacer con base. Si no, lo podemos dejar de esa forma y colocarle el detalle. Vamos a hacerle una base con globo 260 para poder entonces que se vea un efecto de árbol con tronco. Vamos a hacer una flor de 5 pétalos básica normal. El tamaño lo eliges tú, 3 dedos, 4 dedos. Allí no hay un tamaño específico, sino el tamaño que tenga el arbolito te va a dar más o menos lo que necesites para la base. Entonces acá tenemos una florcita de 5 pétalos que nos va a servir de base para nuestro arbolito. Y así de sencillo entonces colocamos el tronco haciendo un poco de presión así y listo. Ya tenemos nuestro arbolito listo para nuestros detalles. Pero todavía falta algo. Vamos a colocarle un último detalle a nuestro arbolito para que se vea bien coqueto. Vamos a hacerle una estrellita que es muy sencilla y la vamos a colocar con un color contrastante. Es súper sencilla. Hacemos 5 perlitas muy chiquititas con un globo 160, puede ser. Hacemos las 5 perlitas, las unimos. Hacemos nudito, así. Cortamos el excedente. Y aquí, en este pedacito de goma que habíamos atado aquí, podemos colocar nuestra estrellita. Así de sencillo, hacemos un nudito, luego escondemos lo que nos sobra y ya tenemos nuestro arbolito con un bello detalle de estrellita y todo en los colores de tu decoración. Así que si quieres
incorporar estos lindos detalles en tus decoraciones, no dejes de hacer este arbolito que es súper fácil. Nos vemos en otro video. Chao, chao.